transacciones es un tema muy también importante dentro de la programación de base de datos y que muchos sistemas, incluso sistemas, aplicaciones informáticas no consideran este tema de transacciones. Es importante que ustedes también conozcan qué es una transacción y la importancia del uso de transacciones en el desarrollo de sus aplicaciones informáticas. Bien, vamos a empezar diciendo que la ejecución de un programa que lee, fíjense, o modifica el contenido de la base de datos es a lo que se llama transacción. ¿Sí? Fíjense, cualquier programa que lea o modifique el contenido de la base de datos se le llama transacción. Que lea o modifica la base de datos. Cualquier programa dice que lea o modifique la base de datos. ¿Y qué es la base de datos? ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto de tablas interrelacionadas entre sí, ¿no es cierto? Esa es una definición básica. Entonces, cualquier programa que lee, dice, o modifica el contenido de la base de datos, a eso se llama transacción. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir con qué instrucción se lee una tabla? En el tema cero hemos hecho hartos ejercicios. ¿Con qué instrucción se lee el contenido de una base de datos? A ver, le voy a preguntar a... Cuando yo pido voluntarios, no aparecen, ¿no? Es muy fácil la pregunta que le estoy haciendo. ¿Con qué instrucción se lee el contenido de la base de datos? Estamos hablando, por supuesto, de instrucciones SQL, ¿no? A ver, Job Contreras está en sala. Select, muy bien, Job. ¿Y con qué instrucciones modificamos la base de datos? Insert, update, Insert, ¿está bien? ¿Qué más? drop, Delete y sí puede ser drop también. Drop es una tabla. ¿Ah? update, Update, muy bien. Update también modifica la base de datos. Drop table, dijo su compañero, también modifica la base de datos, elimina una tabla completa, ¿no? De la base de datos. Drop table. Entonces, las instrucciones que modifican la base de datos son esas. O sea, cualquier programa que haga un select o modifique una base de datos, a eso se llama transacción. Más adelante, ahorita no nos vamos a abocar mucho al tema del select, pero más adelante vamos a ver, cuando veamos control de transacciones, de concurrencia de transacciones, vamos a ver que la importancia de lectura de la base de datos cuando dos o más usuarios leen el mismo dato, hay un problema serio que hay que resolver. Y los motores de base de datos en la actualidad ya traen las herramientas para eh, superar ese problema de la concurrencia de datos. Vamos a ver más adelante. Por lo tanto, una transacción tiene que ser vista como una unidad lógica de trabajo. ¿Qué significa unidad lógica de trabajo? Si bien es cierto, un programa, ustedes saben que un programa es un conjunto de instrucciones, pues una transacción es un conjunto de instrucciones SQL que se ejecutan, y ese conjunto de instrucciones debe ser vista como una unidad lógica, como una sola instrucción macro dentro de los procesos de bases de datos, a nivel de base de datos, debe ser vista como una unidad lógica.
O sea, tiene que ser vista como una sola instrucción dentro de un programa de base de datos, ¿ya? Vamos a ver más adelante un ejemplo para aclarar este concepto. Esta unidad lógica de trabajo, dice, debe ser definida por las reglas del negocio, ¿ya? Cuando hablamos de las reglas de negocio, hablamos de las reglas que la empresa, la institución o una persona le da al programador, dice, para mí una transacción es esto, y él define las reglas, cómo se debe hacer una transacción, cuáles son los pasos que se debe decir para hacer una transacción. Él define qué es una transacción y define cómo se tiene que hacer. Los programadores lo único que hacen es programar lo que el negocio le indica al programador. ¿Bien? Dice, esta instrucción, aparte que ser definida son definidas para las reglas del negocio, debe incluir por lo menos una modificación, dice, de datos. Es decir, por lo menos debe haber una inclusión de insert, delete o update. Por lo menos dice, debe haber una inclusión que modifica la base de datos. Es decir, debe haber un insert, un update y un delete. Y una transacción necesariamente pasa a la base de datos o transforma la base de datos de un estado consistente a otro. Y eso es muy importante, y eso es lo que cuidan las transacciones, es que la base de datos siempre está consistente. Fíjense que eso es lo que hay que cuidar en una base de datos, que las bases de datos siempre se mantengan de manera consistente. Una de las instrucciones, es otro día que miramos el tema de trigger, también en los triggers, uno de sus principales objetivos es mantener la base de datos de manera consistente. Las reglas que se ponen dentro de la base de datos también sirven para mantener, dice, los checks. ¿Se acuerdan de los checks que valida que no se metan datos diferentes al conjunto de datos que uno quiera? Por ejemplo, el sexo dice F o M. Entonces uno dice check, sexo, F o M. Eso mantiene una base de datos consistente. ¿Ya? Los triggers también, su objetivo es mantener la base de datos consistente. Y ahora las transacciones, dicen, también uno de los objetivos importantes es mantener la base de datos consistente. Lo peor que puede suceder en una base de datos es que tener base de datos inconsistente. Y lamentablemente muchos diseñadores de base de datos y ahora muchos programadores de base de datos despreocupan este tema de la consistencia de los datos, no se preocupan por ello, y después tenemos base de datos que no es una base de datos consistente, los datos no son coherentes, y luego nos generan información distorsionada, ¿no es cierto? Entonces, vamos a seguir trabajando en que nos ocuparemos de leer y escribir elementos de información como si fueran bloques de disco, es decir, leer bloques de instrucciones, ejecutar bloques de instrucciones y ver ese bloque de instrucciones como una unidad lógica de trabajo. Para clarificar mejor el ejemplo, ustedes conocen las aplicaciones bancarias y en este tema, inclusive vamos a trabajar con una pequeña base de datos que se llama bancos, y ya más adelante les voy a explicar, justamente para ilustrar este ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una aplicación bancaria y un procedimiento o una función para transferir fondos. A ustedes le dicen, ¿me van a programar una transacción para transferir fondos entre cualquier cuenta, ¿no? Entre la cuenta A y la cuenta B? ¿Bien?
Esta transacción la pueden hacer en un cajero automático, lo puedes hacer desde tu página web, desde un celular, o por último ir al banco. ¿Ya? Esa transacción, fíjate que es única, lo puedes hacer desde un cajero automático. Esa transacción lo puedes hacer desde tu celular, desde la página web del banco, o ir al banco para que te la haga la transacción un cajero. Entonces, como se va a ejecutar esta instrucción de distintos lugares, uno no sabe, hay que programar en la base de datos, no en la aplicación, no en la aplicación web, ni móvil, ni la aplicación del cajero, ni en la aplicación que usa el cajero automático. Debe ser programado en un solo lugar, en la base de datos. Se centraliza el proceso en la base de datos. Y entonces hay que hacer un conjunto, hay que desarrollar un conjunto de instrucciones. Y la instrucción para la transacción, si uno va al banco, le va a decir, señor programador de base de datos, usted me va a programar la transferencia mejor dicho, la transferencia de una cuenta a otra incluye las siguientes instrucciones. Primero debe verificar que la cuenta A tenga suficiente dinero. Claro, si no tengo saldo, ¿qué voy a transferir? ¿Ya? Tiene que tener suficiente dinero. Entonces lo primero que tengo que hacer es ir a ver el saldo de A y me dice, el saldo de A es 100 pesos. ¿Cuánto va a transferir? 50. Existe el saldo. Segundo paso, debe aumentar el saldo de B en el monto especificado. Voy a transferir 50 pesos, entonces se le aumenta a B, se le aumenta 50 bolivianos, y a la cuenta A hay que disminuirle el monto especificado, hay que restarle, ¿no? A este se le suma más 50 bolivianos y a este se le resta 50 bolivianos. Esos son las reglas que me da el banco para hacer una transferencia. Esos son los 3 pasos. Y yo debo programarlo, no sé cuántas instrucciones incluirá, pero esos son los 3 pasos que el banco me da para hacer una transacción que se llama transferencia de fondos. Entonces, transferencia de fondos incluye estas 3 actividades, 3 procesos que debo programar en TransactSQL. ¿Ya? Pero aquí, ¿para qué es esto? ¿Ya? Entonces, tengo 3 instrucciones que además la debo ejecutar en este orden, no puedo ejecutarlo en otro orden. Eso es muy importante, joven, que la instrucción se ejecute en el orden tiene que tener esto una lógica, ¿no? No puedo empezar del punto 3 para acá, para arriba. ¿Por qué? Porque no le voy a disminuir el saldo a B, luego aumentarle el saldo, perdón, no le voy a disminuir el saldo A y luego aumentarlo a B y después recién preguntarle, ¿tiene saldo? Tiene lógica, no tiene sentido. Entonces hay un orden de ejecución, que sería del paso 1, paso 2 y paso 3. Eso es importante en las transacciones. Pero supongamos, dice que el sistema falla junto antes de comenzar a ejecutar la línea. Aquí falla el sistema. Estamos hablando del sistema en general, del sistema informático. ¿Ya? Si esto sucediera, la base de datos queda en un estado indeseable, por no decir un estado inconsistente, al menos para el banco. ¿Qué pasaría si yo voy al cajero y hago la transacción y solo se ejecuta hasta el paso 2 de esta transacción, que incluye 3 pasos? Entonces, el cajero verifica que tiene el dinero, tiene 100 bolivianos, le aumenta 100 bolivianos tiene, pero yo quiero transferirle 50 de AVE, entonces le aumenta el saldo AVE en 50 bolivianos y esta instrucción no funciona, se corta, el sistema no funciona. ¿Cómo queda la base de datos en ese momento? Va a quedar que se le aumenta 50 bolivianos a B y no se le disminuye a A. Entonces el problema es para el banco. En este caso el banco va a perder 50 bolivianos porque le aumentó a B y no le disminuyó A porque aquí esta instrucción no se ejecutó. Entonces ahí se genera
un estado de la base de datos, dice acá, indeseable o un estado inconsistente. Queda incompleta la transacción. Entonces, es por eso, dice que una transacción debe ser vista como una sola unidad de negocio. Todo, o se ejecuta todo, ya vamos a ver más adelante, o ejecutar las tres instrucciones o no ejecutar ninguna instrucción. Ese es el concepto de transacción. Ejecutas todas las instrucciones o no ejecutas ninguna. ¿Ya? Y eso vamos a ver más adelante, que son reglas que deben cumplir. ¿Ya? Y es por eso que las transacciones deben solucionar dos problemas. Lo vamos a ver también más adelante. La idea, dice, es que sea que cualquiera sea el orden de ejecución de las instrucciones de una transacción, el estado de la base de datos debe quedar como si se hubieran ejecutado primero una instrucción, luego la otra instrucción. Podemos cambiar ese orden, ¿sí? De repente, por ejemplo, aquí podríamos cambiar primero esta instrucción, podemos aumentarla y luego preguntarnos, porque al final aquí nos va a decir que no va a terminar el saldo, ¿no? Que el saldo no tiene la persona. Entonces, el concepto de serialización, que lo vamos a ver más adelante, este concepto a detalle hay un tema exclusivamente para ver temas de serialización, ¿ya? Pero ahora simplemente vamos a citarlo. La idea, dice, es que sea cual sea el orden de ejecución de las operaciones de la transacción, el estado de la base de datos quedará como si se hubiera ejecutado un procedimiento primero y luego el otro. A este proceso se llama serializable. Decimos que una transacción es serializable si se cumple, que no importa que cambiemos el orden, nos da el mismo resultado. No es necesario que los procedimientos siempre se ejecuten uno tras otro, solo se requiere que el resultado sea serializable. ¿Qué significa? Que nuestra transacción es serializable si las operaciones se ejecuten en otro orden, pero al final den el mismo resultado. Y vamos a ver más adelante este tema ya a detalle. Pero uno de los objetivos es ver la serialización de una transacción, que el resultado de las operaciones, de las instrucciones que ejecuta una transacción, no importa el orden en que se ejecuten, poco se contradice con, bueno, no es que se contradiga, sino que acá dice, en la anterior diapositiva, hemos dicho que se debe ejecutar en un orden, ¿no? Pero sí es posible cambiar a veces el orden de las instrucciones, pero da el mismo resultado. Eso va a depender de la lógica que apliquen ustedes cuando estén programando. Entonces, y el otro problema a resolver es el problema de la atomicidad. Y la atomicidad implica que se deben ejecutar, solo el concepto de atomicidad nos dice, ejecutas todas las instrucciones o no ejecutas nada. Entonces, la ejecución, dice, de una operación es atómica si el estado de la base de datos luego de la operación es como si todos sus componentes se hubieran ejecutado o como si se refiere a las instrucciones. O ejecutar todas las instrucciones o no ejecutar ninguna. Eso es el otro problema que hay que resolver con las transacciones. ¿Ya? Entonces, los dos problemas de serialización y atomicidad se resuelven usando transacciones. Los dos problemas, serialización y atomicidad, se resuelve usando transacciones. Dijimos acá anteriormente, ¿qué pasa si el sistema falla? Bien, y acá tenemos, ¿a qué se llaman fallas? Es importante también
definir el tema de fallas. ¿A qué se refiere con falla? Entonces, una transacción no puede llegar a su término o a concluir debido a muchas razones, también denominadas fallas. Situación excepcional detectada que hace que el programa no pueda continuar. Bien. Se utiliza el famoso catch en varios lenguajes de programación, que justamente prevé alguna situación excepcional dentro de la programación. Por ejemplo, uno está programando y te olvidaste de la condición de la división por cero. No consideraste que alguna vez vaya a haber una división por cero en tus operaciones y justo se da que hay una división por cero. Entonces ahí tú tienes que controlar que ante cualquier error o cualquier situación excepcional, el programa no debe continuar y debe avisar que hay un problema que no contemplaste en tu programación. Entonces, esa es una de las razones que pueda que una transacción no termine. Falla del programa es justamente que el programador hubiera programado mal, ¿ya? Y puede que tenga un error también. Como ejemplo podemos poner la división por cero u otra situación que no esté contemplada. Falla en el software de base de datos, el motor de base de datos. ¿El SQL puede fallar? Sí, claro que puede fallar. Se cuelgan a veces. Por alguna circunstancia, alguna lógica, una librería que se perdió y el software de base de datos, en este caso nosotros estamos programando en SQL Server, puede fallar. ¿El sistema operativo puede fallar? Claro que puede fallar un virus, igual para la base de datos le entra un virus y falla, o se pierde una librería y puede fallar. Falla del hardware, esto es muy frecuente, mucho más que los anteriores, que falle la memoria, que se caliente el procesador, que el disco duro se dañe unos sectores del disco duro, y otros aspectos más que son fallas de hardware. Falla de energía eléctrica, claro, es muy común, y si no tenés UPS, no tenés un respaldo de batería, puedes que tengas problemas de energía eléctrica, ¿no? Control de concurrencia ha detectado un conflicto, eso lo vamos a ver más adelante, y con control de concurrencia que ha detectado un D-Lock, un abrazo mortal, también ahí lo vamos a ver más adelante. Estos dos últimos lo vamos a ver con más detalle en el siguiente tema. ¿Qué otras razones podrían encontrar ustedes para que se pare un programa no termine de ejecutarse? ¿Alguien me puede decir? ¿Podemos adicionar alguna más? Por ejemplo, ahora que hay muchas transacciones que se hacen desde el celular, desde la web, ¿cómo se comunican estos sistemas? Ustedes que han hecho programas desde un celular. ¿Qué podría fallar en un celular? Si yo voy a hacer una transacción desde un celular. A ver, ¿alguien me puede decir por qué no terminaría una transacción de hacerse desde un celular? Podemos poner acá otras fallas. ¿Han hecho transacciones desde un celular? Y a veces han quedado a medias. ¿Alguien me puede decir? A ver, les voy a decir ahorita quién me va a decir. Piensen, jóvenes, falla. Sin ir más lejos, en la misma plataforma hay veces en el que uno cuando hace la inscripción, a veces no tiene que fiarse de nuevo porque me ha pasado de que supuestamente inscribí una materia, pero en el sistema salía, pero por un error del sistema tuve que ir a CPD para que me vuelvan a inscribir esa materia.
Ahí está. Ah, Muy buen ejemplo ese, joven. La inscripción es una transacción, porque vos elegís tus horarios, después le decís grabar, ¿no es cierto? Y puede que grabe dos y la tercera no la grabe. Eso, pero ¿cuáles serían las razones ahí, más o menos, que me podrías indicar? Por ejemplo, está bien el ejemplo, excelente. ¿Cuál sería la razón? Podemos incluir el tema de conectividad ahí. ¿Ah? Podemos, ¿no? O sea, puede ser que él llegó a grabar hasta cierto lugar y se cortó tu internet o se cortó el internet de la universidad, ¿ya? Se cortó el internet tuyo. Entonces hay un tiempo de conectividad que da la universidad, no sé si son 30 segundos, que si no está conectado, aborta la transacción, pues, ¿no? Entonces, ese es otro problema que podemos adicionar. ¿Qué pasa si se le acaban sus megas de ustedes en medio camino, en media inscripción? También, entonces el problema es que te quedaste tú sin internet. La universidad te puede quedar sin internet. Ahora, ¿qué pasa si el servicio que tiene la universidad Entel tiene una falla en sus antenas y no tiene ni siquiera la universidad ni tú el internet, justo cuando estás haciendo la transacción? De eso estamos hablando, joven. Muy, muy buen ejemplo de su compañero. Una transacción, por ejemplo, es la inscripción. Inscribir a un estudiante en una transacción que tiene una serie de pasos y validaciones. Y entonces eso ahora es muy... Se te acabó la batería de tu celular y estabas en media inscripción. O ya le diste grabar y pum, se apagó la batería, listo. Entonces, si los sistemas de base de datos no están controlando este aspecto, no controla, se puede generar un caos tremendo ahí, ¿no? En ese sentido, entonces, hay que controlar esos aspectos, hay que controlar en la programación que dichas transacciones no queden a medias, ¿ya? O se ejecutan todas o no se ejecutan ninguna. Bien, entonces podemos incluir esos aspectos ahora que hay muchas operaciones, muchas transacciones que se hacen a través del Internet. Bien. Bueno, ahora vamos a ver el estado de las transacciones. Que esto tiene que quedar muy claro con ustedes. Entonces, cuando programamos en SQL una transacción, cuando nos dicen, por ejemplo, hacer un programa que transfiera de la cuenta A a la cuenta B, entonces ya tenemos que pensar los problemas que se pueden presentar, ya tenemos las instrucciones que nos dieron, ¿ya? Que son estas tres de acá. Ya tenemos las instrucciones, ya sabemos qué tenemos que hacer y entonces empezamos a programar, ¿ya? Si no, el que no conoce transacciones, empieza a programar y ya tiene su programa listo, empieza a programar y la hace bien la lógica, ¿ya? No necesariamente tener buena lógica significa que está solucionado el problema, ¿ya? Entonces, aquí son tres instrucciones que hay que utilizar para el tema de hacer una transacción. Nosotros debemos usar la instrucción begin transaction para indicarle al sistema que mi código, que este pedazo de código de programa, es una transacción. Yo tengo que decirle, aquí inicia mi transacción. Y la transacción se pone en un estado activo. Ya le decimos al motor de base de datos, este conjunto de instrucciones, ya sea update, select, insert, aquí estoy iniciando una transacción. Ya activo la transacción. Y puede darse, al principio, ya nomás al empezar, puede tener una falla, cualquiera de ellas, de las fallas que citamos anteriormente. Si se presenta una de esas fallas, automáticamente se activa el estado de fallido y cuando hay una falla, yo tengo que decirle al sistema
la otra instrucción es decirle rollback. O sea, le digo acá, fíjense, empieza aquí la transacción, pero se dio una falla y automáticamente, mejor dicho, seguidamente tengo que decirle con la instrucción rollback al sistema, decirle la transacción ha sido abortada, ha sido cancelada y se termina la transacción. Sin embargo, hay otra situación que es la más común, esta de acá, que hago las transacciones, las ejecuto las instrucciones, pero hay una falla en alguna instrucción, justamente se cortó la energía eléctrica, hay una serie de situaciones y el sistema se da cuenta que de las 3 instrucciones que tengo no se ejecutaron y ahí él dice, estas instrucciones que ya ejecuté estaban parcialmente comprometidas y como se dio una falla, se aborta y tengo que hacer rollback, es decir, para atrás. Este rollback lo que dice, todas las instrucciones que ejecutaste de manera parcial, este rollback las revierte. Dice, no, si hiciste un insert, un delete, y se dio una falla más adelante, pues el rollback lo que hace es revertir esas instrucciones, las revierte. Si hiciste un insert, elimina ese insert. Si hiciste un delete, lo vuelve a insertar. Y si hiciste un update, lo vuelve a actualizar como estaba antes la base de datos. De tal forma que esta instrucción rollback deja la base de datos en el mismo estado cuando estaba, ya, en el mismo estado inicial. O sea, el rollback dice, no hiciste nada, no hiciste insert, no hiciste, pues yo lo revertí, dejé la base de datos como estaba en su estado inicial. Y ahí termina la transacción. La transacción empieza acá y termina o con un rollback o con un commit. Si no hubo ningún problema, las operaciones que estaban parcialmente comprometidas las compromete, es decir, las confirma con la instrucción commit. Commit entonces lo que hace es confirmar todas las instrucciones, insert, delete, y las confirma y las da por hecho en la base de datos. Rollback las revierte, es lo contrario. De ahí que viene el concepto, o se ejecuta todo con commit, o no se ejecuta nada con rollback. ¿Ya? Y ahí termina la transacción. ¿Ya? Esos son los estados de las transacciones. Y entonces hoy día vamos a aprender 3 instrucciones más. Begin transaction, rollback para revertir y commit para confirmar las transacciones. Eso es lo nuevo que van a conocer. Lo que pasa es que ahora con ejemplo vamos a ilustrar mejor esta situación. Entonces acá explica lo mismo, activa, parcialmente comprometido, fallida, abortada y comprometida, es lo que ya expliqué en el diagrama anterior. Luego podemos hablar que las transacciones tienen propiedades que deben cumplirse. Ya, nosotros tenemos que hacer cumplir. Son reglas o propiedades que deben cumplirse acá. La regla de atomicidad, es lo que dijimos. Toda transacción o se ejecutan todas las instrucciones o no se ejecutan ninguna. Entonces, esto vamos a ir al cuadro. O se hace commit o se hace rollback. Bien. Eso significa esto de acá. O se ejecuta todo con commit o se revierte todo con rollback. No hay transacciones que queden a media. Imposible que queden a media. La consistencia significa la C, que solo se empieza lo que se puede terminar y no rompen las reglas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante detallado con un ejemplo. Es decir, solo podemos empezar lo que se puede terminar. Por ejemplo, si no hay saldo, pues, si el cliente no tiene saldo en su cuenta, ahí ya termina la transacción, ahí debemos hacer terminar. Si ya no tiene saldo, terminó la transacción. ¿Para qué voy a seguir mirando las otras instrucciones? Y lo otro dice que no se deben romper las reglas. No podés transferirle dinero de A a B si A no tiene. Si A tiene 50 bolivianos y le quieres transferir 100, el sistema te dice no tiene saldo. Y ustedes lo han vivido seguramente en los cajeros automáticos, ¿ya?
A mí me ha sucedido más de una vez que he querido retirar dinero esperando que me depositen y he ido, me dice no tiene saldo suficiente. Seguramente que a más de uno de ustedes, el cajero le ha dicho, o el banco, no tiene saldo suficiente y ahí se acaba la transacción, ¿no es cierto? Ahí se termina. Señor, usted no tiene saldo y se acabó la transacción. Ni siquiera tiene que hacer más. Ya verificó que no hay saldo y se sale. Entonces, eso es la consistencia, mantener la consistencia de la base de datos. El isolation o aislamiento, una operación no puede afectar a otro. Esto no lo vamos a ver ahora porque esto tiene que ver con base de datos multiusuario y que lo vamos a ver en el siguiente tema, el tema de control de concurrencia de transacciones. Y la durabilidad dice que una vez ejecutada la operación persistirá para siempre. Es decir, una vez le doy commit, esas instrucciones son confirmadas en la base de datos y nadie más puede revertirlas, a no ser que sea otra transacción. Entonces, estas son las 4 propiedades que ustedes deben conocer que se deben cumplir en una transacción. ¿Cuál es el rol de la transacción? El principal rol es proteger los datos de fallas de software, de hardware, potencia eléctrica y otras. En este caso, corte de conectividad del internet, se acabó los megas, se apagó la batería, que también es potencia eléctrica, y una serie de situaciones que se presentan. Ese es un rol. Y el otro rol, que lo vamos a ver más adelante, es permitir el aislamiento de datos de tal forma que varios usuarios puedan acceder de manera simultánea a la base de datos sin interferencia. Ese temita de aislamiento lo vamos a ver adelante. Pero uno de los primeros roles es proteger la base de datos. Esa es la teoría de manera general. Ahora vamos a ver la teoría de transacciones desde el punto de vista de un sistema de gestión de base de datos, por ejemplo, el SQL Server. ¿Ya? Para un motor de base de datos, aunque es el mismo concepto, dice que es un conjunto de instrucciones que se ejecuta formando una unidad de trabajo. Lo mismo allá, conjunto de instrucciones formando una unidad de negocio. Acá es una unidad de trabajo, es decir, en forma indivisible o atómica. Un sistema de gestión se dice que es transaccional si es capaz de mantener, otra vez acá hablamos, la integridad de los datos, haciendo que estas transacciones no puedan finalizar en un estado intermedio. Y los motores de base de datos traen herramientas, toda una arquitectura para ello. Cuando por alguna causa o razón el sistema debe cancelar la transacción, empieza a deshacer las instrucciones ejecutadas hasta dejar la base de datos en estado inicial, o sea, como estaba, llamado punto de integridad, como si la orden de la transacción nunca se hubiera realizado. Pero para manejar transacciones, y esto es muy importante, jóvenes que lo conozcan, los sistemas de gestión de base de datos han venido evolucionando, han venido haciendo cambios radicales en su arquitectura, porque los primeros motores de base de datos se dedicaban solo a almacenar datos y hacer insert, tenía una arquitectura muy básica, elemental. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, los motores de base de datos han implementado temas de seguridad, han implementado temas de recuperación ante desastres, todo el tema de transacciones, todo el tema de conectividad con web service y una serie de componentes que le han ido adicionando a los motores de base de datos de tal forma que cada día los motores de base de datos son más robustos, ya, son mucho más robustos. Este es un modelo de Oracle. Informe también tiene la misma arquitectura y bueno, SQL no llega a este nivel, pero también tiene una arquitectura similar, pero de otra manera. Bueno, esta arquitectura hace que tú le dediques un servidor al motor de base de datos.
¿ya? O parte de un servidor. Ahora, casi los motores de base de datos, los grandes motores de base, han hecho una arquitectura de tal forma que ellos administran el hardware, ¿ya? Ellos administran, o sea, es casi un sistema operativo con una base de datos. De tal forma que cuando tú instalas Oracle o Informe, que son motores de base de datos grandes, le dice, este es todo el computador, ¿ya? Tú puedes dedicarle todo un computador al, al motor de base de datos, aunque generalmente, digamos, si instalas sobre Unix o Linux o sobre Windows, cualquiera, instalas primero Windows, ¿ya? Y a partir de que tenga instalado el sistema operativo Windows, le puede decir al sistema instalar Oracle o instalar Informe. Informe yo conozco muy bien, he trabajado muchos años con ese motor de base de datos. Y cuando yo estaba instalando, me decía el instalador de Informe, me decía lo siguiente, me pedía, ¿cuánto de memoria le vas a dedicar al motor de base de datos? Si tenía 16 gigas de RAM, entonces, o 8 en aquella época, hasta 4. Bueno, 16 yo le decía, yo voy a ocupar 8 gigas de RAM. Y entonces él físicamente, es más, físicamente le podía decir de tal rango a tal rango la memoria lo va a utilizar el motor de base de datos. Por eso se llama el Share Global Area, SGA, donde el sistema operativo esos 8 gigas de memoria no los toca. Para el sistema operativo él mira solo 8, porque de los 16, 8 es para el sistema operativo y 8 para el motor de base de datos. Entonces el sistema operativo solo utiliza 8, es como si tuviera un computador de 8. Los otros 8 se lo dedico al motor de base de datos. Él lo administra, él lo usa para solamente sus operaciones del motor de base de datos. Lo mismo le decimos con el procesador. Y esta otra parte de acá. El procesador le decimos, si tenemos 4 procesadores, le podemos decir 2 procesadores son para el motor de base de datos y 2 para el sistema operativo. Entonces el sistema operativo solo sabe que tiene 2 procesadores, el otro lo ocupa el motor de base de datos. Y con los discos duros es el mismo proceso. Yo le puedo decir, si tengo 10 discos en RAID, se le llama, ¿bien? Entonces yo le puedo decir 5 discos son para el motor de base de datos y 5 discos para el sistema operativo. Entonces acá el sistema operativo solo ve una parte del computador y lo demás se lo dedica al motor de base de datos. ¿Por qué? Porque tiene que tener toda esta arquitectura que ahora la voy a explicar. Primero, la memoria que se la designa, el área de memoria designado para el motor de base de datos, lo divide en 3 partes, ¿ya? Lo divide en el share SQL, donde se van a ejecutar todas las instrucciones SQL, insert, delete, aquí se ejecutan en este lugar. Cuando tú escribes una consulta, él lo sube a esta área, ¿ya? Y ejecuta acá en esta zona de la memoria las instrucciones SQL. Fíjense ustedes que si tengo esta arquitectura, cuando yo lanzo una instrucción SQL, en la memoria, el sistema operativo no administra esta parte, no dice no hay espacio, no, él tiene un espacio asegurado para ejecutar una instrucción SQL, ¿ya? Y ya tiene un procesador dedicado para ejecutar esa instrucción. Los otros, el sistema operativo verá qué está haciendo, pero acá estos procesadores se lo dedica al SQL. Y el disco duro también está disponible solamente para el sistema operativo. No tiene por qué utilizar el área que se designó para la base de datos, ¿ya? Luego tiene el buffer caché.
acá se ejecuta la instrucción, vamos a suponer select asterisco from prop, la tabla de proveedores. Entonces, ¿qué viene? Él viene y esa información, todos los datos de la tabla prop, los sube a memoria a través de este proceso que se llama db-write. Significa escritura, write es escribir, read es leer, write, read, debe, escritura, proceso de lectura y escritura de la base de datos. A través de este proceso él viene, lee la base de datos. Por un lado están las instrucciones y viene y él trae acá los datos. Aquí viene el dato. Si yo digo select asterisco from prop, todos los datos de la tabla de proveedores son subidos a la memoria porque es más rápido trabajar en memoria que acá. Lo primero que se hace es subir los datos del disco duro a la memoria, ¿ya? Estos datos que se llevan a la memoria, se hace una copia en la memoria en el área del log de transacciones. Aquí este área se llama log de transacciones o bitácora de transacciones. Este pedazo de tabla, o sea, la tabla prop, por ejemplo, la llevó y automáticamente se hace una copia acá. Fíjense, una copia. Por seguridad se hace. Si este área de la memoria se dañara físicamente, él en otra área de memoria tiene una copia. Fíjense. Pero no conforme con hacer una copia en otra área de la memoria, se guarda esta información en un disco duro, en una cinta. Nada que ver ese disco duro con este disco duro donde está la memoria. Es otro disco duro o discos duros o puede ser cinta. Ahí se guarda una copia del log de transacción en un disco. ¿Esto para qué? Por si hay una caída del sistema por diferentes problemas, vamos a suponer que hubo una falta de energía eléctrica, fue un fin de semana, los UPS no funcionaron, entonces lo que hace él es tener una copia hasta el último, se apagó la energía eléctrica y él tiene una copia acá. Cuando vuelvas a aprender el servidor, él sabe dónde se quedó porque tiene toda una copia de dónde quedó el motor de base de datos y continúa para terminarlo o para abortarla, cualquiera de las dos. Entonces se guarda acá o se guarda en cinta. Y finalmente, una vez yo le doy commit, él a través de este proceso del commit, se llama checkpoint, ¿ya? Guarda la información en un archivo de control, fíjense, otro disco duro para el archivo o una parte del disco duro, son los archivos de control, graba acá la transacción y graba en la base de datos. ¿Ya? Entonces, fíjense, tiene una arquitectura, los motores de base de datos hacen copia de memoria en otros discos, de todas las actividades que se hacen con la base de datos. ¿No? ¿Y esto para qué? Por si hay algún desastre, él sabe que puede recuperar de los archivos de log de transacciones, del archivo de control, para poder concluir una transacción que posiblemente se hubiera quedado en medio camino. Uno de los procesos más importantes es tener el log de transacción. Esto que vimos acá es la copia del log de transacción. Ese log de transacciones, como dijimos anteriormente, él guarda una copia en el archivo de transacciones, en la base de transacciones y en la SIM. Y les doy aquí algunos ejemplos. Les voy a citar algunos ejemplos. En el 2011 hubo la caída de las Torres Gemelas y había muchas empresas de informática ahí entre medio de la bolsa de valores. Después de que derrumbaron esos dos edificios, ellos tenían copia de seguridad.
Esto es importante, las copias de seguridad que no lo tengan en el mismo lugar. Ahora que hay fibra y demás cosas, tú puedes tenerlo esto en otro servidor y es recomendable tenerlo en otro servidor. Y en otro lugar físico también. Hay servidores a- a- para este objetivo, por ejemplo, no me acuerdo el nombre de la empresa que, bueno, tiene un centro de cómputo en un edificio ahí por las Torres Caín, no, en Equipetrol hay unos edificios, en uno de esos edificios hay un data center grandísimo de una empresa que no me acuerdo el nombre, que tiene fibra por toda la ciudad. Entonces, mira, lo que puedes hacer para asegurarte un buen backup es que esto lo tengas en tu centro de cómputo y esta parte lo puedas tener en esas empresas que alquilan servidores, ¿ya? Entonces tú puedes tener tu equipo en tu empresa, tu disco duro, tu servidor, pero las copias puedes poner una fibra desde tu empresa hasta esa otra empresa y fibra óptica y a través de la fibra es como si estuviera el computador al lado, no pasa nada. Entonces grabas acá y grabas en Equipetrol, grabas en tu empresa y grabas en Equipetrol. ¿Para qué es eso? Si mañana llegara un terremoto y destruyera tu edificio de tu oficina, tú puedes recuperar la información desde otro lugar. Vas y retiras tu base de datos, tu log de transacciones, porque no es la base de datos, y él te la va a recuperar y reordenar tu base de datos tal como estaba, hasta ese minuto que hubo el terremoto, que hubo el corte de energía eléctrica, no sé, las fallas que puedan haber. Entonces, mantener este log de transacciones hasta lo último que se hizo, entonces tú puedes llevar este disco duro o esta cinta. ¿Qué pasó? Le decía en el 2011, entonces estas empresas, los aviones destruyeron su data center. Y la bolsa de valores en 48 horas estaba de nuevo andando. ¿Por qué? Porque tenían estos sistemas de backup. Son sistemas, te sirven como sistema de backup. Fueron, instalaron, se compraron otro servidor, por decir, y metieron el disco duro, instalaron y le decían recuperar, y empezó a recuperar los datos hasta el último minuto que hubo la famosa, el famoso desastre, ¿no? Y eso puede suceder en cualquier parte, ¿no? Entonces, fíjense que la arquitectura de estos motores de base de datos no es solo el objetivo de que se ejecuten las transacciones, sino que además se guardan, vuelvo a repetir, en este área se guardan cada hecho, quién hizo select, desde qué IP, qué usuario la hizo, a qué hora la hizo, qué fecha hizo, se quedó a media esa transacción, no se quedó a media. Todo está acá y podemos recuperar la base de datos ante cualquier desastre. Entonces, no solo está viendo el tema de transacciones, la arquitectura, mejor dicho, de los motores de base de datos, aparte de ejecutar y ver que las transacciones se ejecuten bien, también el otro objetivo es guardar información para poder recuperar ante desastres. Y esta es la función que hace esto. Guarda en el motor de base de datos, guarda en la base de datos de transacción, guarda también en las cintas, ¿verdad? Entonces, para ilustrar mejor, podemos decir que esto puede estar en un edificio A, en otro edificio, por supuesto con fibra, y esto en otro edificio. Sería mucha cosa que vayan y le pongan bomba a los tres edificios, ¿no? Ahí sí que ya no hay. Ahora, el administrador de base de datos siempre se lleva también, o saben dónde se tiene que poner la cinta en las bóvedas de los bancos, por lo menos de cada mes. Uno hace un contrato con las bóvedas del banco y cada mes le lleva una cinta y ellos lo ponen en esas bóvedas
y cuando tú quieras, vas y recoges eso. O sea, si tenés algún desastre y no puedes recuperar la información hasta ese momento, pues tienes copias en el banco que puedes ir a recurrir a ellos para recuperar tu base de datos. Bueno, aquí se habla de las bitácoras. Como le digo, se guarda bastante información, se guarda la transacción, a qué hora comenzó, la transacción, si ha realizado una escritura, si tenía el valor 1, qué valor era el anterior. eh, Todo el tiempo está guardando si la transacción TI se ha comprometido y finalmente o confirmas con commit o abortas con commit. ¿Ya? Eso es lo que hacen las transacciones. Entonces, en definitiva, para manejar transacciones, los motores de base de datos en la actualidad, dentro de los, miran como base de datos la base de datos en sí, que es esto de acá. ¿Dónde está la base de datos? ¿Dónde están los archivos de control? ¿Y dónde están el log de transacciones? El log file se llaman, o log database. Entonces, es recomendable que el log de transacciones esté en otro lugar, no en el mismo lugar donde están las bases de datos. Es una recomendación, porque si se daña, si se daña el disco duro y ambas información está en el mismo lugar, no tiene sentido, lo fregaste y lo perdiste todo. Volvemos al ejemplo de la transferencia de fondos. Y aquí vamos a ver, para hacer este proceso de acá, de transferencia de fondos, vamos a utilizar, ya en la próxima clase lo vamos a hacer el ejercicio, debemos crear una base de datos con dos tablas, ¿no? Base de datos bancos se van a llamar, para ahora nos vamos a olvidar un rato de demo y de preventa, y ahora vamos a utilizar la base de datos banco. Esta base de datos banco tiene dos tablitas, uno donde se almacena la cuenta, ¿no? Número de cuenta es de echarle 1, la descripción de la cuenta, la fecha y el saldo de la cuenta hasta acá. Acá se ve que el saldo sea mayor a 0. Y luego tenemos las transacciones que se hacen sobre esa cuenta. Número de cuenta, fecha de la transacción, el importe, si es positivo, quiere decir que está depositando, y si es negativo, quiere decir que está retirando. Lo que no puede haber es un importe igual a 0. Siempre tienen que ser distintos a 0. Porque yo no transfiero 0, pues no te voy a decir, voy a transferir 0 de la cuenta A a la B, no tiene sentido. ¿Ya? Una vez creada esta tablita, que se lo voy a pasar el script, lo que tiene que hacer es insertar estos datos a la cuenta A 300 bolivianos y a la cuenta B 50 bolivianos en distintas fechas. Y por último tenemos las transacciones. Acá tenemos la cuenta A, que le han debitado o le han depositado 300 y a la cuenta B le han depositado 50. Por lo tanto, nuestra base de datos quedaría así. A tiene 300 y B 50, y las transacciones que se hicieron fue A de 300 y B de 50. Entonces, se refleja acá los datos. Este es el detalle de las transacciones, y es que es un resumen de la cuenta. 300 viene y suma 300, 50 tiene y suma 50. Este es el esquema, este es el script para insertar, y estos son los resultados de haber aplicado esta instrucción. Entonces, si a mí me dijeran programar sobre esta base de datos, a un programador le dicen, prográmeme la transferencia de fondos entre dos cuentas, pues yo iría al SQL y programaría así. El monto son 100 pesos, y lo primero que tengo que hacer, como dice la regla de negocio, lo primero que tengo que hacer acá es ir a leer de la cuenta A, si tiene saldo, ¿cuánto es su saldo? Fíjense, el saldo. Esta instrucción es conocida por ustedes, no estoy
poniendo ninguna introducción que no sea. Y pregunto si el saldo es mayor al monto, si el saldo que tengo es mayor al monto, quiere decir que hay los recursos necesarios para hacer la transferencia. Si no es, fíjense, termina la transacción. No pasó nada, acá no se ejecutó nada. Si el saldo es mayor al monto, quiere decir que puedo depositarle, y lo primero que digo es insertar en la transacción de cuenta el dato B en esta fecha determinada y en ese monto. O sea, le sumo el monto. ¿Cuánto le voy a sumir? 100 bolivianos. E inmediatamente voy a ejecutar una instrucción, que esto lo podemos hacer con trigger, esta parte, pero bueno, ahora está acá. Lo podemos actualizar. El saldo es igual al saldo que tiene más el monto a la cuenta B. O sea, la B aumenta en 1. Su saldo debe estar actualizado. Sin embargo, ¿qué pasa con A? Le tengo que restar los 100 bolivianos y al saldo de esa cuenta también le tengo que restar, en la otra tabla le tengo que restar menos ese monto. Fíjense que al uno le sumo, al otro le resto. Y con esto concluiría nuestra transacción. Perfecto, está bien, funciona. ¿Qué pasa? Dice, si la instrucción falla en el segundo insert porque la cuenta X no existe. Bueno, vamos a suponer que el programador aquí se equivocó en esta partecita, porque somos humanos y podemos equivocar. En lugar de ponerle A, le puso X y ya lo lanzó el programa. Bueno, hagan transferencias. Entonces, viene, va a hacer la transferencia, viene, lee el saldo de A, me dice que tiene 200 y el monto a transferir es 100, entonces le digo, ¿el saldo es mayor que 100? Sí, entonces empieza. Dice, insertar B a la cuenta A, a la cuenta B, mejor dicho, insertar este monto a la cuenta B, se ejecuta, luego se ejecuta el update, que está actualizando el saldo de B más ese monto, y finalmente vamos a insertar, y aquí está el problema. Vamos aquí está el problema. Le voy a insertar a la cuenta X, le quiero insertar a la cuenta X el monto, pero la cuenta X no existe en la base de datos, y lo voy a mostrar acá. Aquí. Solo hemos insertado la cuenta A y la cuenta B, no hay la cuenta X. Ayer el programador se equivocó y le puso la cuenta X. ¿Qué va a pasar? Y eso es muy importante que ustedes miren. Acá hay una instrucción. Esto es una regla. Esto es una regla. ¿Qué significa esa regla? ¿Alguien me puede decir qué significa ese código cuando creamos la base de datos? ¿Qué significa foreign key? Es para hacer referencia a una llave foránea de otra tabla, o sea, para hacer referencia a la llave primaria de otra tabla. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está? Esta es una regla que hemos puesto nosotros al crear la base de datos. Es una regla. Y dice una transacción no debe violar las reglas de una base de datos. Esta es una regla. Y vamos a ver acá, en el ejemplo, que pues aquí se quiere violar una regla. Quiero restarle a la cuenta X. Me equivoqué. Puede suceder, es muy común. En lugar de ponerle la cuenta correspondiente, le puse otra cuenta. Y aquí saltó el programa. Aquí salta el programa. ¿Por qué? Por esa regla de integridad foreign key, ahí salta. Y ya ejecuté, sin embargo, ya ejecuté dos instrucciones. Ya hice un insert y ya hice un update. Y aquí el programa, mire que así va a saltar. Va a saltar con este error que está acá, que dice
error en la línea tanto, y qué sé yo. Abortó la transacción. Y fíjense que acá dice, ejecuté ya esta instrucción, que significa esta de acá, y ya ejecuté esta instrucción, y aquí abortó, y se terminó la instrucción. E incluso saltó acá, fíjense, ejecutó estas dos, más esta de acá la ejecutó. Estas dos, más esta la ejecutó. O sea, no ejecutó una transacción. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que se estaba violando las reglas, ¿ya? Esta instrucción de aquí quiso violar una regla y el motor de base de datos se dio cuenta y le dice, no puedes insertar una cuenta que no existe en la tabla de cuenta, por lo tanto, hasta aquí llegué, ¿ya? Bien, entonces, ha quedado en consistencia. Esta transacción no me sirve, no valida, no protege a la base de datos, ¿ya? No protege la base de datos. Si después de ejecutar esta instrucción, ¿ya? La base de datos se queda inconsistente. ¿Por qué? Porque el saldo de la cuenta A es 100, dice, y las transacciones suma 200. Entonces, acá lo que se hizo fue restarle a 100 pesos, ¿ya? Eh, vamos a ver hasta dónde llegó. Ah, ya, con B, trabajó con B. A B le aumentó aquí a B le aumentó los 50 pesos y a B lo actualizó los 50 pesos, tiene 250. Sin embargo, A tenía 300 menos 100, ¿ya? Quedaría en 200, pero él se quedó con 100. O sea, se genera una inconsistencia acá, se rompe la propiedad de atomicidad, se ejecutan todos o no se ejecuta en ninguna, y consistencia. Dos propiedades se violan acá, la propiedad de atomicidad que dice o se ejecutan todas las instrucciones o no se ejecuta ninguna, y el tema de consistencia porque la base de datos ha quedado inconsistente, es decir, no hay consistencia, sobre todo en la cuenta. Mira, ve cuánto suma, 250, aquí está bien. ¿Cuánto suma A? 300 menos 100, y acá tiene 100, 300 menos 100 debe ser 200 acá. Ya hay una pérdida económica, especialmente para el que está manejando el negocio. Es por ello que esta transacción debemos mejorarla usando Begin Tran, fíjense. Dentro de Begin Tran podemos poner las instrucciones de insert, delete. Y si todas estas instrucciones se ejecutan bien, entonces hacemos un commit tran. De lo contrario, hacemos un rollback tran que cancela las instrucciones de modificación. Y tenemos entonces algo parecido a esto ya. Se aumenta una intrusión, fíjense, es la misma intrusión, aquí empieza, begin tran, aquí empieza mi transacción, quiere decir que todas estas instrucciones de acá ya es una transacción, begin tran. Y vamos a aumentar el begin try para las excepciones. Begin try trabaja, dice, si no hay ningún problema, ejecute todo este bloque de instrucciones. De lo contrario, salte al cats para hacer rollback tran. Entonces, si todo se ejecuta bien, hacemos commit tran, aquí está. O si hay algún error, cualquiera sea, salte a la zona de catch, a la zona de problema. ¿Bien? Entonces, esta es la estructura de una transacción y empiezan, estas cuatro instrucciones están dentro del begin try. Si estas cuatro instrucciones se ejecutan correctamente, se confirma. De lo contrario, cualquier problema que exista hace rollback, se revierte. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos nuestro problema, hemos dicho. ¿Bien? Entonces, el problema está acá.
se ejecutan esas dos instrucciones, llega a la tercera y aborta porque la cuenta X no existe en la tabla. Y fíjense, de aquí saltó acá. Hubo un error y saltó a rollback trans. Si no hubiera habido ningún error, se confirmaba. Por lo tanto, este se ejecutó primero y corresponde al rollback trans corregirlo. Algunos motores de base de datos vienen. Vamos a hacer prácticas sobre esto, mucha práctica, pero esta es cómo se debe conformar, o sea, cómo es la estructura de una transacción. Ya, como les digo, vuelvo a repetir esta partecita. Empezamos por begin tran, confirmamos si todo está bien y si hay un error, hacemos rollback. Nada más, eso es todo. Eso es todo lo que necesitan saber sobre transacciones. 3 instrucciones más, pero 3 instrucciones que son muy importantes. Les decía que los motores de base de datos pueden estar en modo transaccional, en modo on o en modo off. Puede que ustedes tengan informe y Oracle instalado, pero si no lo habilitan la transacción, pues no van a poder hacer transacciones ni van a poder recuperar información. Por mucha comodidad, los administradores de base de datos lo ponen en off para no tener backup, para no tener cinta, para no tener esto, para no programar con transacciones en su programa. Entonces desperdician toda una arquitectura porque se ponen off. Claro que tener una arquitectura como lo que yo les mostré, una arquitectura como esta, o sea, si ustedes lo ponen en modo off, toda esta arquitectura se pierde, se queda, o sea, estarían desperdiciando ustedes todo este material. Para empezar, la memoria, todo esto de acá. Estaría todo manejado por el sistema operativo. Si hay alguna falla, no hay de dónde recuperar porque toda esta arquitectura se la desperdicia. ¿Ya? ¿Cómo se la desperdicia esta arquitectura? Ahora les voy a mostrar. Solo cuando no usamos begin tran, ¿ya? No podemos utilizar ni commit ni rollback. ¿Ya? Por lo tanto, esta transacción amerita que tengamos begin tran, commit tran y rollback tran. Amerita. Pero si no lo tienes habilitado, si no tienes habilitado el implicit transact en on, nada, no puedes hacer transacción, no puedes hacer nada. Te quedas con un programa que no te va a controlar y te puede generar inconsistencia de datos. Muy bien, esa es la teoría de transacciones, jóvenes, y ya vamos a entrar en la práctica. Y acá tenemos un trabajo práctico para hacer, y ya nomás. Este es el tema 4, ¿no? Está la tarea. El 31 de mayo es a hoy día, para que a partir de aquí contamos el tiempo. 11:13. Y fecha de entrega, ustedes me entregan, como ustedes tengan el miércoles, me entregan esto el martes. Martes 4. Hasta las 23:59. Ojo, ojo jóvenes. Tema 4 estamos, ¿no?
No, tres está bien, tema 3. Tema 3 no es ingeniero, disculpe. Sí, tema 3, eso, perdón. Vamos a ver si le puse la fecha correcta. Sí, para el viernes, no, está mal. Tema 3, 24 de mayo está mal. El 31 de mayo es hoy. Dijimos que era para el día martes 4 de junio. Ahora sí está correcto. ¿Qué tal tema 3? Tema 3. Está visible para ustedes y este es el trabajo. ¿Ya? El trabajo consiste en concepto, cuál es el concepto de base de datos consistente, al ejecutar uno o más instrucciones SQL, cuáles son las posibles razones para que las instrucciones SQL no terminen de ejecutarse, al ejecutar dos o más instrucciones SQL define el concepto de ejecución serializable, el concepto de atomicidad, que es una transacción, bueno, todo lo que es el commit, que es el solvat y todo lo demás. Entonces, eso es lo que me tienen que entregar ya, del tema 3. ¿Ya? Les decía yo que esta entrega no tiene restricción, es decir, vamos a empezar de cero esta segunda parte. Pues si no me entregan eso, no van a tener opción de entregar ya la segunda parte, que es este de acá, que lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces me entregan la teoría de gestión de transacciones. La próxima clase vamos a hacer ejercicios. Y la próxima clase vamos a hacer ejercicios que, como ven acá, ya están disponibles todos los ejercicios para desarrollar sobre transacciones. ¿Alguna consulta, jóvenes? Bien, esa es la única actividad que tienen pendiente. El día miércoles vamos a hacer ejercicios sobre este tema, ¿ya?